Según de Samuel 23, 20. Estaba también Benaía, dicen otros, hijo de Joidá, un valiente guerrero de Capsel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. O sea, enfrentó a 2 soldados. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solo con un palo, mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. La Biblia nos enseña que no solo cazó leones o enfrentó a este león, sino que lo hizo un día cuando estaba cayendo mucha nieve. Cuando yo estaba escribiendo esto, me hizo recordar las veces que he ido al norte en temporada de frío. Es un frío tan grande para mí, no sé, que como que te entume, ¿no? Se te queda así, no puedes ni estirar el brazo, pues, del frío. Pero una vez fuimos a Chicago y cayó una tormenta de nieve. Y en esa ocasión llevamos nuestra ropa térmica, ya saben, ¿no? Chamarras y guantes y no, una cosa exagerada. Pero pues es que así es. Y había un puesto de hot dog. Ay, qué raro. Y llegamos ahí al puesto de hot dog y nos daban el hot dog caliente, y cuando lo tomamos y ya estaba frío. De verdad. Y si no te lo comías, quedaba congelado. Del frío, imagínense el frío. Bueno, y otras ocasiones. Si es difícil, es casi imposible, ¿verdad? Terrible pelear con un león, pelear con frío y cayendo nieve. No me lo puedo ni imaginar. Yo quiero que ustedes se metan a la historia. O sea, ¿quién pelea con un león? Nadie. Es que esa fe es la que necesitan ustedes. Pero pelear con ese león en frío y con nieve, imagínate. La nieve hace que el suelo sea resbaladizo. ¿Sí saben eso? Es que ustedes se basan nada más en las películas y ven así y creen que andan así. No, pero hay partes donde parece eso resbaladilla. La nieve hace que haya tal frío que te paraliza, te congela, es como si te entumiera. La nieve hace que nuestra visión sea limitada, que no veas con claridad. Sin embargo, a pesar de todas estas condiciones adversas, Benaía persiguió a un león, se metió en un hoyo con él para pelear y lo mató. De verdad, yo cada vez que leía eso, yo no me lo imagino, me cuesta mucho trabajo. Todos los pronósticos, todas las estadísticas estaban en contra de Benaía, ¿verdad? Pero Dios estaba con él. Nadie le aseguraba a Benaía una victoria sobre 2 campeones de Moab. Nadie podía asegurar que podía matar a un león. No. Nadie le aseguraba una victoria sobre el guerrero gigante egipcio armado con una lanza. Nadie le garantizaba eso. Y yo quiero que tú vayas reflexionando, porque hay muchas batallas que vamos a enfrentar y que nadie nos garantiza la victoria. Nadie. Es más, las batallas que hemos de pelear parece que son batallas perdidas. Miren Moab. Si tú pudieras imaginar, y dicen, pelearán un león con este hombre desarmado, tiren las apuestas. Nadie va a apostar con Benaía, ¿verdad? Todo el mundo sabe y nadie garantiza que por lo menos salga con vida este hombre. Y lo mismo sucedió con esos 2 soldados, y lo mismo sucedió con ese gigante guerrero egipcio que tenía lanza. Nadie te garantiza la victoria. Yo quiero que tú pienses qué batalla tienes o estás peleando. Vamos, haz ese ejercicio en tu mente. ¿Qué batalla?
A ver, dime tu batalla o piensa tu batalla. Los esposos, ¿qué batallas están peleando? Y no hay garantía de que ustedes obtengan la victoria, ¿verdad? Pero es una batalla que tienen que enfrentar. Ahora, la vida de fe no se puede vivir desde una zona de confort. De una vez se los digo. La vida de fe no es pensar en lo bueno que podría pasar en el futuro, porque te van a pasar los años por encima, pensando siempre en el futuro. Yo tengo fe de que me va a ir bien en el futuro. Amén. Y así se la llevan cada año. Y ya pasaron 10, 15, 20 años pensando que le va a ir bien en el futuro. Empezó a los 20 creyendo que le iba a ir bien en el pasado. Le ha ido mal, ya está peludo, ya está viejo, está calvo, está quedando y no le ha ido bien. Su fe fue en el futuro. ¿Están conmigo? Ni es fe para pensar en los milagros del pasado, en las cosas buenas que obtuve, o claro que creo en lo que Dios hizo y que en su palabra nos enseña, ¿verdad? Porque necesitamos fe para creer en lo que Dios hizo a través de esos hombres en el pasado. Pero la fe es para el aquí y para el ahora. La fe es para pensar en el aquí y en el ahora. La vida cristiana se vive por fe todos los días. La fe te lleva a creer, es cierto. La fe te lleva a confiar. La fe te da certidumbre, certeza en la vida. Eso es muy importante, porque nosotros que se supone que tenemos una fe genuina, estamos ciertos de que va a suceder lo que haga hoy, no mañana. Ahora, lo primero como cazador de leones es que tienes que creértela. Dile al que tienes al lado, te la tienes que creer. Miren, la Biblia enfatiza, lo hemos dicho aquí, que tú tienes que creer que sí puedes. A veces pienso que es como un cliché, ¿sí? Nada más una frase motivacional. No, sí, creo. Pero a la hora de la verdad, a la hora de enfrentar al león, a la hora de los trancazos, primero que sale corriendo. Tienes que creértela. Tienes que creer. Al que cree, todo le es posible. Tienes que creer que Dios está contigo. ¿No dice así la Biblia? Si Dios es contigo, nadie. Entonces, si tú te la crees, fíjense, empieza a salir de ti una valentía inexplicable. ¿Usted ha visto a alguien que se enfrenta a algo y dice, qué valiente? Y dice, ¿de dónde sacó? Es que él se la creyó. O sea, Benaía no creo que haya enfrentado al león diciendo, no, yo voy a perder, que quién sabe si puedo. Él creyó que podía derrotar al león, ¿o no? Entonces dijeron, qué valiente. Pero es que atrás de eso estaba la fe que él creía. Cuando enfrentó a los soldados y guerreros de Moab, él se la creyó. Cuando enfrentó con un palo al gigante egipcio con una lanza, él se la creyó. Tienen que ser valientes. Dile conmigo, tengo que ser valiente. Sí, pero para ser valiente, ¿qué tienes ¿qué es antes? Me la tengo que creer. Valiente es la capacidad de actuar con firmeza y con decisión frente al peligro. Para eso tienes que creértela. No es la ausencia de miedo ser valiente, sino la voluntad de enfrentar y superar lo que tengas que enfrentar y lo que tengas que superar. Valiente es reconocer el temor, pues el miedo, pero decides avanzar porque te la crees. Valiente es la certeza de creer que Dios está contigo para vencer. Fíjense que eso, o sea, ¿ustedes creen que un valiente no tiene miedo? Igual y tiene más miedo. No es la ausencia de temor ser valiente, no. Es la certeza de creer que Dios está conmigo para vencer lo que se ponga enfrente. Eso es ser valiente.
La vida de fe te saca de tu comodidad, te lleva a un territorio incierto y desconocido. De una vez se los cuento, pues, porque los jóvenes no quieren pisar territorios inciertos y desconocidos. Ellos quieren todo seguro, por eso no se van de la casa. Por eso andan buscando un trabajo que les dé mucho dinero sin hacer nada, ¿verdad? Por eso tienen esa mentalidad. No es así. La fe te saca de tu zona de confort, de tu comodidad, para llevarte a un territorio incierto y desconocido. Por fuera hay incertidumbre, sí, pero por dentro hay certeza. Por dentro estoy seguro, creo que Dios está conmigo, que más poderoso es el que está en mí, que tengo el poder del Espíritu Santo. Eso es por dentro, ¿verdad? Pero por fuera hay incertidumbre. No sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder. Es imposible, es incierto. Pero ahí es donde se requiere creer para ser valiente y enfrentar a quien tengas que enfrentar. En este caso me van a enfrentar a León. Miren, Moisés tuvo incertidumbre cuando Dios lo mandó a enfrentar a Faraón. Moisés tuvo incertidumbre cuando se paró enfrente del mar rojo, pero fue que valiente. Fue valiente. David tuvo incertidumbre cuando enfrentó al gigante, pero ¿qué fue? Valiente. Elías tuvo incertidumbre cuando enfrentó a los profetas de Baal, pero fue valiente. Y Dios los respaldó. O sea, la incertidumbre, no creas que va a ser algo ausente de ti. No, va a estar presente. Pero como te la crees, tú enfrentas lo que tengas que enfrentar. Y todos van a decir, qué valiente es. Pero lo más importante no es eso, sino que Dios te va a respaldar. Amén. 2, para vencer leones. 2, aprender a correr riesgos. La Biblia dice que de los 30 valientes de David había uno que sobresalía del resto de los demás, y ese fue Benaía. La vida de fe tiene una dosis de riesgo, ¿saben? Miren, en sí, la vida es un riesgo. Hay gente que le tiene temor a muchas cosas y no quiere correr riesgos. Pero la vida es un riesgo, y la vida de fe tiene su dosis de riesgo también. Pelear contra 2 campeones era un riesgo, ¿sí o no? ¿Corría el riesgo de perder? Sí, por supuesto. Pelear con un león era un riesgo, pero hay que correr el riesgo. Si él no hubiera corrido el riesgo, no es reconocido y no fuera llamado un hombre valiente. Pelear contra un gigante con una lanza era un riesgo. ¿Qué tienes que hacer tú, o qué riesgos tienes que correr tú, que no has querido correr esos riesgos? Pero tienes que aprender a correr riesgos en la vida. Y como cristianos, así tiene que ser nuestra vida. Benaía aprendió a correr riesgos si quieres cazar leones. Es decir, a lo mejor dicen, pastor, es que yo no voy a enfrentarme a un león. Yo la verdad no quiero. Ni yo. Pero cazar leones, lo que te estoy diciendo, que si quieres cazar leones, es que si tú quieres ir por cosas grandes, tienes que correr riesgos. Porque enfrentar a un león era una cosa, enfrentar a 2 soldados de moda era una cosa, enfrentar a ese gigante egipcio con una lanza era algo. Ok, si tú quieres ir por cosas grandes, tienes que correr. ¿Qué tienes que hacer? Otra vez, les voy a dar otra oportunidad. ¿Qué tienes que hacer? Correr. Dile al que tienes al lado, tienes que correr riesgos. No te hagas. No, es que algunos no quieren correr riesgos. Miren, éxito familiar ha llegado donde ha llegado porque hemos corrido riesgos desde un principio. Cuando a mí me dijeron, rentan esa cafetería en 10,000 pesos y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y tienes que, bueno, todo lo que implica eso, yo corrí un riesgo. Es que de aquí podemos irnos a esa bodega, pero hay que remodelarla y la renta es muy alta. ¿Y qué corrimos? Un riesgo. Cuando fuimos al centro de convenciones, corrimos
un riesgo. Éxito familiar es lo que es porque hemos corrido riesgos. Ahora hay 3 clases de personas cuando hablamos de riesgos. La primera son las personas que no corren ningún riesgo, pero esos vienen en la tarde. No les digan ustedes. Son temerosos, prefieren no hacer nada, no se atreven, le tienen miedo a todo, se cuelgan de alguien. La segunda, hay otros que corren todos los riesgos a lo loco, son imprudentes, viven al filo de la navaja y siempre les va mal. Pero las terceras, o las otras personas, o las personas que las terceras personas son aquellas que corren riesgos inteligentes. Diga conmigo, riesgos inteligentes. Otra vez, riesgos inteligentes. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no seamos tontos, ¿eh? Riesgos inteligentes. ¿Qué es un riesgo inteligente según la Biblia? No es que diga riesgo inteligente en la Biblia, eso no dice. Pero ¿qué respuesta nos da el Señor? Correr un riesgo inteligente es usar la fe, cuando te la crees, y la sabiduría. No solo hay que usar la fe, hay que usar la sabiduría. El problema es que muchos para correr riesgo nada más usan ¿qué? La fe, pero no usan la sabiduría. Y la sabiduría es importante, porque la sabiduría te da la estrategia, te revela el plan, te da opciones. La sabiduría es poderosa. Con solo la fe no hay garantía de ganar una batalla. Es más, serías imprudente, ¿verdad? Necesitas la sabiduría. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero por ejemplo David tuvo una pelea muy famosa, ¿cierto o no? Con un gigante llamado Goliat. Avanzó entonces hacia el gigante, no esperó al gigante, avanzó con fe, pero también usó la sabiduría para vencerlo, porque solo correr con fe no le garantizaba la victoria, es más, era un sacrificio, pues. Y así muchos se van, pero al matadero solitos, ¿eh? Porque usan la fe, pero no usan la sabiduría. Confiar en Dios es fe, pero también dice que hay que planear, y ahí es donde se requiere la sabiduría. Yo no sé mucho de esto, pero yo me puse a imaginar cómo David planeó vencer al gigante. A mí lo único que me llega a la mente es que él sabía que ese gigante no lo podía tener cerca, ¿sí o no? Claro, cuerpo a cuerpo jamás lo iba a derrotar. Ni siquiera darle una corta distancia, porque era tan hábil, él era un guerrero de toda su vida. Tenía que ser a distancia. Entonces obviamente por eso desechó toda la armadura del rey Saúl, y en su sabiduría supo que no podía vencerlo ni cuerpo a cuerpo ni cerca. Y él entonces, corriendo hacia él para agarrar más impulso, ¿verdad? Y tratar de desconcertarlo, fue cuando usó la honda y lanza la piedra. Pero como él había practicado muchos años eso, sabía que donde él ponía el ojo, ponía la bala, ¿verdad? Porque hay habilidades que tú no usas, no sé por qué, quizá porque somos muy tontos, que Dios nos ha dado. Pero si fueras sabio, las habilidades que Dios te ha dado las usarías, y con la fe que tienes, Dios te daría la victoria.